Vivo en una vecindad vieja en Tlalpan, de esas que parecen atrapadas en el pasado. Las paredes están llenas de grietas y humedad, como si guardaran las voces de la gente que vivió aquí antes. Los pasillos son angostos y el patio del centro siempre fue el lugar principal para todos. Los niños jugaban, las vecinas hablaban de chismes y las risas se escuchaban por todos lados. Pero eso cambió hace unas semanas, a las 3 de la mañana. Al principio pensé que eran sueños por estar muy cansada. El primer llanto me despertó de golpe. Era fuerte y triste, como si un niño estuviera muy asustado. Me senté en la cama y traté de escuchar de dónde venía. Sonaba como si estuviera en el patio, pero no podía saber exactamente de qué lado. Miré mi reloj, 3:07 de la mañana. El llanto se fue apagando poco a poco, como si alguien no hubiera callado en la oscuridad de mi cuarto. Me dio un escalofrío, pero pensé que era algún vecino que no cuidaba a su hijo. En una vecindad como esta, todo se oye. La noche siguiente pasó lo mismo. Me despertó un llanto más fuerte, como si el niño estuviera desesperado. Ya no creía que lo estaba imaginando. Me acerqué a la ventanita que da al patio y miré, pero no vi a nadie. Todo estaba vacío, solo con la luz débil de un foco que parpadeaba. El silencio volvió de repente, como si algo lo hubiera detenido. Cerré las cortinas y quise dormir, pero mi cabeza no paraba de buscar una explicación. Tal vez un vecino tenía un hijo pequeño que no conocía. Pero eso se me quitó de la mente al día siguiente, cuando hablé con doña Marta, una vecina que lleva más de 40 años aquí. ¿Niños? Aquí no hay niños, mija. Hace mucho que nadie vive con pequeños en esta vecindad, me dijo seria, y eso me puso nerviosa. Quise no hacerle caso, pero su cara me dejó pensando. Esa noche, otra vez, el llanto empezó a las 3 en punto, más triste que antes, como si el niño estuviera sufriendo. Ya no podía ignorarlo. Sabía que tenía que hacer algo, pero tenía miedo y no me moví. Me quedé en la cama, tapándome los oídos, pidiendo que parara. No pasó, parecía que el sonido estaba dentro de mi cabeza. Al cuarto día, el llanto empezó antes de las 3. Fue tan fuerte que parecía venir de mi puerta. Me llené de valor y salí al pasillo. Un aire frío me pegó y el olor a humedad estaba más fuerte que nunca. El llanto se paró de repente y en su lugar oí un susurro bajito, como si alguien me hablara al oído. Caminé hacia el patio, que estaba vacío como siempre, pero sentía que alguien me miraba. Al voltear hacia la escalera, me pareció ver una sombra chiquita, como de un niño, que se fue rápido, y pensé que mis ojos me engañaban. Preocupada, decidí hablar con Lucía, la vecina de al lado. Era una mujer callada, siempre de negro, con una tristeza que no se le quitaba. Algo en su cara me hizo pensar que sabía algo. Me costó sacarle palabra, pero al final me contó. Hace más de 20 años, Lucía perdió a su único hijo, Javier, un pequeño de 5 años que jugaba en el patio todas las tardes. Me dijo que una noche desapareció y nadie supo cómo. La policía buscó por días, pero no encontraron nada. Para Lucía, no saber qué pasó era lo más duro. Hablaba con pausas y los ojos llorosos. Lo que más me asustó fue lo último que dijo: a veces pienso que sigue aquí. A veces lo oigo llorar. Esa noche decidí no dormir. Puse un vaso de agua en mi mesita, algo que mi abuela decía que espantaba lo malo. Me senté en la cama con la luz prendida, mirando el reloj. A las 3 de la mañana, el silencio se rompió con el llanto otra vez. Era más cerca, más fuerte. Me dio un nudo en el estómago. Agarré una linterna y, con todo el miedo que tenía, salí. El pasillo estaba más oscuro que de costumbre, como si la luz no llegara. Seguí el sonido hasta el patio, donde el llanto se volvió muy fuerte. Mi linterna falló al llegar y, por un segundo, lo vi. Un niño chiquito,
descalzo, con ropa sucia y la cara llena de lágrimas. Estaba de espaldas, encorvado, como si abrazara algo que no se veía. «¿Estás bien?», dije bajito, casi sin voz. No contestó. Me acerqué un poco más y, cuando iba a tocarlo, levantó la cabeza. Su cara no era normal, ojos negros como pozos, piel gris y una boca abierta sin sonido. Retrocedí tan rápido que me caí. El llanto paró y todo quedó en silencio. Cuando miré otra vez, no había nada, pero mis manos estaban mojadas. Las vi y tenían huellas de barro pequeñas, como si alguien me hubiera ayudado a pararme. Corrí a mi cuarto y no dormí esa noche. Al día siguiente pregunté a los vecinos, buscando una respuesta, pero todos me miraron con miedo o fastidio. «No te metas en eso», dijo don Pedro, un señor que siempre era bueno conmigo. «Aquí hay cosas atrapadas, y no todas son amables». Esa noche fue peor. El llanto no solo estaba en el patio, sino en mi cuarto. Sentí algo respirando en mi cuello. No me animé a voltear, cerré los ojos fuerte y recé mucho. Al amanecer, vi más huellas de barro en el piso, alrededor de mi cama, como si algo me hubiera estado viendo dormir. Quise irme, pero la dueña me convenció de quedarme un poco más, diciendo que eran imaginaciones. Pero yo sabía que algo estaba mal, que esa vecindad tenía un pasado oscuro que nadie quería contar. Los llantos siguieron por semanas, más cerca y tristes. A veces oía pasitos corriendo en el pasillo, pero al mirar no veía nada. Una madrugada, a las 3, una risa de niño se mezcló con el llanto. Era rara, como feliz pero mala. Cerré todo, pero el sonido venía de las paredes. De pronto, las sábanas se jalaron. No me moví, pero la cama se hundió, como si algo pequeño se sentara conmigo. Quise gritar, pero no pude. Al abrir los ojos al otro día, la ventana estaba abierta y en el vidrio había una marca, una mano sucia de niño, como si quisiera entrar. Fue demasiado. No dormí más ahí. Me mudé una semana después, dejando todo, pero los recuerdos me siguen. A veces, en sueños, oigo el llanto de un niño, siempre a las 3 de la mañana. No sé si fue real o mi cabeza inventó cosas por lo que dijo Lucía, pero algo me dice que Javier sigue ahí, atrapado, buscando algo o alguien que nunca va a encontrar. Era 1998 cuando mi familia y yo llegamos a una vecindad vieja en la colonia Guerrero, en la Ciudad de México. Mi mamá estaba contenta por el cambio, aunque la casa no era nada especial. Las paredes tenían pintura vieja que se caía y los pasillos tenían baldosas rotas que parecían esconder cosas raras. El lugar se sentía pesado desde que llegamos. Aún así, el alquiler era barato y mi papá creía que nos íbamos a acostumbrar. La primera noche fue rara. Los vecinos, que no conocíamos, nos hablaron con caras serias. Uno, un señor mayor con ojos que te atravesaban, nos dijo: «Nunca mires por la rendija de la puerta después de medianoche». Su voz sonaba oscura. Mi papá, que no creía en cuentos, se rió nervioso y le dijo que sí solo por ser amable. Yo, con 14 años, no le hice mucho caso, pero la forma en que me miró ese señor se me quedó grabada. Las primeras semanas fueron normales. Mi mamá arregló la casa con lo poco que teníamos y yo pasaba el tiempo explorando la vecindad. Era un lugar extraño. Los pasillos parecían no terminar nunca y el patio del centro apenas tenía luz por las paredes altas. Aunque algunos vecinos eran buena onda, algo en el aire no me dejaba sentirme tranquilo. Había puertas que nunca se abrían, como si nadie viviera ahí. Algunas noches oía susurros, pero cuando me acercaba, todo se callaba. La vida en casa se fue acomodando. Mis papás trabajaban mucho y me dejaban solo por las tardes. Una de esas tardes, mientras hacía tarea en la cocina, escuché un ruido raro. Era como un golpecito suave que venía del pasillo.
Fui a la puerta y puse la oreja sin abrirla. Sonaba como si alguien caminara despacio, arrastrando los pies. Pensé que era un vecino y no le hice caso, pero al mirar por la rendija, no vi nada. El ruido siguió un ratito más y luego paró de golpe. Ahí fue cuando me sentí raro por primera vez. Esa noche no dormí bien. El viento entraba por todos lados, haciendo ruido en puertas y ventanas. De repente, me desperté asustado. El reloj al lado de mi cama decía 2:14 de la madrugada. Todo estaba callado, pero oí un susurro bajito desde el pasillo. Me quedé quieto, escuchando mejor. Parecían palabras, pero no las entendía, como si hablaran en otro idioma. Con un poco de miedo, fui a la puerta principal. Miré por la rendija y, aunque estaba muy oscuro, vi algo. Era alto y flaco, una sombra que pasaba sin hacer ruido. Quise gritar, pero no me salió la voz. Parpadeé y ya no estaba. Al otro día le conté a mi mamá. Ella, preocupada, me dijo que seguro fue un sueño por el estrés de mudarnos. Pero yo sabía que no era un sueño. Lo vi, y algo me decía que iba a volver. Pasaron unos días y, aunque traté de no pensar en eso, no podía quitarme la sensación de que alguien me miraba. Cada noche, el pasillo parecía despertar. Las luces titubeaban, los susurros volvían y, aunque no me asomaba, siempre sentía que algo estaba al otro lado de la puerta. Una madrugada escuché una puerta abrirse. No era la nuestra, sino una del pasillo. Me tapé la cabeza con la cobija, esperando que el ruido parara. Minutos después, oí un golpe fuerte, como si algo pesado cayera al suelo. A la mañana siguiente, les pregunté a los vecinos si habían oído algo, pero todos dijeron que no. Una noche se me olvidó cerrar con llave. Mi mamá siempre me lo recordaba antes de irse a trabajar, pero esa vez, entre el cansancio y el desorden, no lo hice. Me desperté cerca de las 3 de la mañana con un frío que me calaba hasta los huesos. Escuché pasos otra vez, pero ahora más cerca, casi junto a la puerta. Aguanté la respiración y me acerqué a la rendija. Ahí estaba otra vez la figura, pero esta vez no pasaba por el pasillo. Estaba parada frente a mi puerta, como si supiera que la veía. No podía verle la cara, pero lo que vi me asustó mucho. Una mano flaca y oscura empezó a meterse por la rendija, como queriendo agarrarme. Me eché para atrás rápido, tropecé con una silla y hice ruido. Cuando miré de nuevo, no había nada. La puerta estaba abierta y el pasillo vacío. La cerré de golpe y pasé el resto de la noche apoyado contra ella, con el corazón latiendo rápido. Después de eso, todo se puso peor. Las noches eran un tormento, las sombras parecían moverse dentro de la casa y los susurros no paraban. Mis papás, que siempre estaban ocupados, notaron que estaba raro, pero no sabían qué hacer. Un día, mientras limpiaba la cocina, vi algo raro en el marco de la puerta principal. Había rayones profundos que no había visto antes, demasiado grandes para ser de un animal. Entonces decidí hablar con don Manuel, el viejito que nos había advertido al llegar. Lo encontré en el patio, sentado en una silla, mirando el suelo con cara seria. Cuando le conté lo que vi, se puso tenso. No debiste mirar. Ahora te vieron a ti, dijo bajito. No quiso decir más, pero me dijo que nunca dejara la puerta abierta de noche. Antes de irme, agregó algo que me dejó frío. Esto ya pasó antes y no siempre termina bien. Esa noche seguí lo que dijo don Manuel al pie de la letra. Cerré todo con llave y me quedé despierto con una lámpara encendida. Pero no sirvió. A las 3:33 de la mañana, el ruido volvió. No eran pasos ni susurros, sino golpes fuertes en la puerta principal, como si alguien quisiera entrar a la fuerza. Me levanté temblando y me acerqué despacio. No miré por la rendija. Me quedé junto a la puerta, tratando de no respirar fuerte.
Los golpes siguieron varios minutos hasta que pararon. Pensé que ya había pasado, pero al darme la vuelta oí una respiración pesada detrás de mí. No había nadie en la casa. No podía ser. Pero sentía el aire frío de esa respiración en mi cuello, como si algo invisible estuviera ahí. Me giré rápido con la lámpara en la mano, pero no vi nada. Esa fue la última noche que dormimos en esa vecindad. Al día siguiente, le supliqué a mis papás que nos fuéramos. Mi mamá, harta de que me quejara tanto, al final dijo que sí. Nos mudamos un mes después y, aunque el nuevo lugar era más chico, nunca volví a sentir algo así. A veces pienso en esa vecindad. Me pregunto qué había en esos pasillos oscuros. No tengo respuestas, solo recuerdos. Años después supe que la demolieron. Pero todavía hoy, cuando paso por ahí, miro de reojo, con miedo de ver esa figura otra vez. Hay cosas que no se olvidan, y esa sensación de que algo te sigue desde las sombras es una de ellas. Crecí en una vecindad del centro de la ciudad, un lugar donde las paredes parecían esconder más que solo el paso del tiempo. Era un edificio viejo, con pasillos largos y mojados, grietas que subían por las paredes como ramas. El patio central era donde los niños jugábamos, vigilados por nuestras mamás. Aunque era nuestra casa, siempre sentí que algo raro flotaba en el aire, como un peso que no podía explicar. Pero lo que más me ponía nervioso era un departamento, el 23. El departamento 23 llevaba cerrado desde antes de que yo naciera. La vecindad tenía sus cuentos, pero ninguno tan misterioso como ese cuarto. Los grandes no querían hablar de eso y, si salía el tema, cambiaban rápido de conversación. Decían que el último que vivió ahí desapareció sin dejar rastro, pero nadie sabía más. La puerta siempre estaba cerrada con un candado viejo y una cadena gruesa que parecía tan antigua como el edificio. Lo que más me asustaba eran las luces. A veces, por la noche, se prendían solas. No había cómo no verlo. Las ventanas sucias dejaban salir una luz amarilla débil, como si alguien estuviera dentro. Más de una vez oí pasos. Mi mamá decía que era mi imaginación, que el viento hacía ruidos raros. Pero en sus ojos se notaba que no estaba tan segura. Una noche no aguanté la curiosidad. Tenía como 12 años. Había pasado el día oyendo a mis amigos inventar historias sobre el departamento. Que estaba embrujado, que un ladrón vivió ahí, que fantasmas de una familia lo rondaban. En la madrugada, salí de mi cuarto para ver por mí mismo. El patio estaba solo y los pasillos más oscuros que nunca. Solo la luna alumbraba un poco las ventanas del 23. Cuando llegué a la puerta, sentí un frío que me recorrió entero. El candado estaba ahí, pero eso no explicaba la luz que salía por abajo. Me agaché y miré por la ranura, aguantando la respiración. Lo que vi todavía me aparece en sueños. Era una mujer. Estaba sentada frente a un espejo grande con marco dorado, peinándose el pelo largo y negro despacio. Su figura se veía borrosa, como si el vidrio la cambiara. No le vi la cara, pero sentí que sabía que yo estaba mirando. Quise alejarme, pero no podía moverme. Entonces, de repente, giró la cabeza hacia la puerta. No vi sus ojos, solo una sombra donde debían estar. Corrí con las piernas temblando, con un grito atorado en la garganta. Al día siguiente se lo conté a todos, pero nadie me creyó. Mis amigos se rieron y mi mamá, aunque se veía nerviosa, dijo que fue un sueño. Pero las cosas se pusieron más raras. Esa noche, mientras intentaba dormir, oí golpes. 3 golpes fuertes, como si algo pegara en la pared de mi cuarto. Mi cama estaba justo pegada al muro que tocaba el 23. Primero traté de no hacerle caso, pero cada noche pasaba lo mismo, 3 golpes, siempre a las 3:15 de la madrugada.
A veces eran más fuertes, como si alguien quisiera salir, y otras apenas se oían, como un susurro que se volvía ruido. No dormir me estaba afectando. Todo lo veía borroso y mi mamá empezó a notar que algo no estaba bien. Cuando le conté de los golpes, dijo que eran las tuberías viejas, pero no parecía creérselo ni ella. Todo se puso peor semanas después. Una tarde, mientras jugaba en el patio con mis amigos, un niño chiquito gritó. Tenía como 8 años y señalaba la ventana del 23 con lágrimas, diciendo que vio a una señora adentro. Cuando los grandes miraron, no había nada, pero el niño no quiso pasar cerca de ahí nunca más. Esa noche las luces se prendieron otra vez. Harto, decidí hacer algo. En la vecindad vivía don Paco, un señor mayor que llevaba años ahí y, según mi mamá, sabía todo del edificio.